Una iglesia debe tener un profundo conocimiento de la Escritura. Y leeremos a partir del versículo 14 del capítulo 4. ¿Tienen todo, verdad? Vamos a leer capítulo 4, versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vamos a orar un segundo. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la oportunidad de hablar y de entender tus cosas. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestra vida, Señor. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Permite, Padre de toda misericordia, que hoy seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Pedimos, Señor Jesús, que tu amor hoy, Señor, nos guíe, Padre, a entender las verdades profundas que hay en el Evangelio. Pedimos que las meditaciones de nuestro corazón y los dichos de nuestra boca sean agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Pues la estatua de la libertad abajo tiene unas palabras que hablan de libertad. Y yo quiero hoy hablar de libertad. Libertad, esa palabra que destruye muchas veces vidas. Muchos matrimonios se rompen a causa de entender la libertad de una manera que no es la correcta. De la libertad han escrito filósofos durante miles y cientos de años. Toneladas de papel se han gastado acerca de la libertad. Grandes filósofos han querido coger en la mano la descripción de la libertad y ninguno puede definir y describir libertad, porque si la definición de libertad que yo tengo es buena, la que tiene mi hermana probablemente sea tan buena como la mía, lo que significa que muchos filósofos han llegado a buscar un agujero donde colocar la palabra libertad como aquella cosa que perseguimos sin saber que la perseguimos, que alcanzamos y logramos sin saber que la tenemos, y que una vez que la tenemos no sabemos cómo emplearla. De allí se derivan
muchas expresiones de libertad. Libertad de pensamiento. ¿Quién no ha escuchado libertad de pensamiento? Libertad de expresión tan necesaria para los que tenemos muchos años de casados en casa, ¿verdad? Poder hablar de viva voz, que nos dejen seleccionar el canal de televisión, la estación. Libertad de culto. Y hoy la libertad que les voy a hablar es una libertad absolutamente diferente, absolutamente distinta. Es la libertad que nos enseña Jesucristo. Una libertad permanente y una libertad que espero que cuando salgamos de esta reunión de hoy quede implantada en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Vayan conmigo de nuevo al versículo 14 del Evangelio de Lucas. El versículo 14 del Evangelio de Lucas dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. He dicho al principio que entre el capítulo 1, versículo 19 y el último versículo del capítulo 4 de Juan está todo lo que aconteció en la vida del Señor Jesús antes de este versículo. Pero hay un concepto que quiero que ustedes tengan claro, porque Jesús llega en esta condición única. Recuerden que este hombre era médico. Y este hombre había ido a recopilar datos absolutamente verdaderos, corroborados con personas que habían visto esto que está aquí. Jesús llega a Galilea. Galilea está en el norte de Israel. Galilea significa la que está rodeada de. Si usted mira su mapa, verá que Galilea estaba rodeada por el norte, Siria, por el sur, Samaria. Los israelitas, cuando querían ir a Jerusalén, para no pasar por Samaria, lo puede ver usted en un mapa, en la parte de detrás de su Biblia, daban una gran vuelta, como si yo quisiera ir hacia Calahorra y me fuera a dar una vuelta increíble por no querer atravesar el polígono, por decirlo. Y estaba absolutamente rodeada y era absolutamente fértil. Y como era muy fértil, había mucha población, era la gran cantidad de gente estaba en Galilea. Y él llega a Galilea después de que ha pasado en la vida del Señor Jesús dos acontecimientos muy importantes. El primero es que se bautiza. Va allí a donde está Juan el Bautista, bautizando a la orilla del río Jordán, como dice la Escritura. Y viene el Espíritu Santo sobre él. Y se oye en ese momento las palabras del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Un momento en el cual la Trinidad completa se manifiesta. Un momento que en el original de la lectura griega vemos que fue casi apocalíptico, porque se abren los cielos y baja el Espíritu Santo como paloma. Y de inmediato va 40 días al desierto. Recuerden esto, cuando llega el Señor Jesús al desierto, dice la Escritura que fue movido por el Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde durante 40 días fue tentado, pero los ángeles le servían. Ahí estaba el Señor Jesús en su plena condición de ser 100% Dios y 100% hombre. Agregamos algo más, como explicábamos el miércoles pasado. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. No solamente 100% Dios, verdaderamente Dios. No solamente 100% hombre, verdaderamente hombre. Vence, como saben, en la confrontación final al enemigo, empieza a predicar y más o menos con 30 años de edad llega a Nazaret. Ya estamos entonces en el versículo 15. Y empieza a predicar en todas las sinagogas de Nazaret, de la región de Galilea, que eran muchos. Si usted va al norte de Galilea, consigue la ciudad de Capernaum, la ciudad de Pedro, la ciudad que sirvió de base de operaciones del Señor Jesús. Y todas esas sinagogas fue visitadas por el Señor Jesús. Y observen lo que dice el versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo residía en él. Él era Dios, pero había pasado algo
Había pasado algo en la vida del Señor Jesús, que luego del bautizo y luego de la tentación, y había vencido la tentación, había algo en la vida de él, había cambiado algo en la vida de él. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado ni hemos sentido el cambio luego de que hemos bajado a las aguas? El bautismo nos salva, salva a Jesucristo, pero cuando hacemos la promesa, vamos voluntariamente a las aguas y salimos, la Escritura dice que hemos resucitado, porque hemos muerto en las aguas de bautizo, y nuestra profesión de fe significa que tenemos que vivir como nuevas criaturas. Y allí llega este joven de 30 años de edad. ¿Quién tiene 30 años de edad aquí? Levántala. Es que los mentirosos no entran ni el carro. ¿Qué quería, 30? ¿Qué quería, 18? No, 30. Cuando le damos en 30, se lo vamos a perdonar hoy. Un joven de 30 años de edad llega a la sinagoga del pueblo donde se había criado. Un joven así como nuestro hermano Abel que está allí. Póngase de pie para que le vean ustedes. 30 años, personificación completa del poder que había de Dios. Y cuando llega a la sinagoga de Nazaret, donde todo el mundo lo conocía, se consigue el Señor Jesús con que en las sinagogas, en la primera parte de las sinagogas, se sentaban aquellos que eran el pequeño Sanedrín. Cada sinagoga tenía un consejo de ancianos y en la primera fila estaban los más importantes. Y a medida que iba yendo filas hacia atrás, estaban los menos importantes y los más jóvenes. De allí llega este joven de 30 años de edad y se sienta por la parte de atrás. Y observen lo que dice el versículo 16. Se levantó a leer, lo que significa que fue llamado por el que estaba en ese momento en la sinagoga dirigiendo ese culto del sábado. Fue llamado, qué cosa tan increíble, la palabra de Dios encarnada, el verbo de Dios hecho hombre, había sido llamado para que leyera lo que él mismo había inspirado en esos rollos de esos libros que estaban en esa sinagoga. Qué cosa tan increíble, qué acontecimiento. Y aquel joven de 30 años sale del frente, porque la costumbre era leer cada día de reposo la ley, es decir, lo que estuviera en los primeros 5 libros, que eran la Torá, y leer al menos 3 versículos de los profetas. Era lo mínimo. Y se le entregó al verbo de Dios los rollos para que leyera. Dice así. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Qué increíble, el profeta mesiánico por excelencia, el profeta que había profetizado acerca de él mismo, del mismo Señor Jesús. Y habiendo abierto el libro, halló, significa que buscó el lugar donde estaba escrito. Ahora voy a parafrasear esto. Y le voy a pedir a mis hermanos que vayan subrayando algunas cosas. Voy a ir explicando. Voy a hacer lo que se llama la exégesis de esto. Porque hoy tenemos Santa Cena y vamos a hablar de la libertad, estamos hablando de la libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él estaba diciendo que él estaba siendo ungido, estaba siendo autorizado por parte de Dios. Unción significa ser autorizado. A los sacerdotes se les ungía, significa que se les investía de autoridad para hacer algo. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y si saltamos al versículo 20, que ahora lo voy a explicar. Los ojos de todos estaban fijos en él. Me gusta leer la escritura en el original. Todos los que tienen que estudiar la escritura tienen que aprender algo de la lectura en el original, porque la imagen que el griego indica de lo que estaba aconteciendo es que este hombre había venido, había leído, se esperaba que él diera un sermón acerca de esta porción que está en Isaías 61, 1 y 2, y al contrario lo que había hecho era que había cerrado el rollo, se lo había entregado al principal y se hubiera ido para allá atrás a su puesto. Todo el mundo se volteó. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. Tenía los ojos abiertos porque sabía toda esa gente,
todos esos judíos que habían escuchado la escritura desde muy pequeños, porque la sinagoga era la escuela. La sinagoga era la escuela. Durante la semana, la sinagoga enseñaban a leer a los niños a través de la lectura de la ley. Nosotros mandamos a nuestros niños a la guardería y a las escuelas para que les enseñen. Allá los enviaban en la sinagoga. Y en la sinagoga ahí aprendían. Y todos estos conocían de memoria esto. Y les suelta el Señor Jesús, no un sermón, sino una verdadera bomba. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Causó tanto impacto que querían matarlo. ¿Pero por qué causó tanto impacto? Porque lo que está hablando aquí Isaías es de algo que los judíos conocían, que se llama el año agradable. El año agradable del Señor era un año especial que se celebraba cada 50 años. Cada 50 años se hacía lo siguiente, lo vamos a ver en Levítico 25. Cada 7 años se contaba, y cuando habían 7 veces 7, en el 49 años, el año siguiente, el año 50, si usted tenía una hipoteca, se la perdonaba. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene hipoteca? Imagínense que yo declaro hoy, digo, hoy es jubileo, y ustedes no pagan la hipoteca. Usted se pone de maravilla. Si usted era esclavo en el jubileo, en el año agradable del Señor, a usted le daban la libertad. Cualquier deuda que usted tuviera era cancelada. Vaya conmigo a Levítico capítulo 25 para que veamos esto rápidamente e ir cerrando esta parte. Levítico 25, el versículo 8. ¿Quién lee el 8, por favor? Siete veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Bien, ponle el siguiente, 9. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. ¿Y el 10? El año 50 será declarado santo, y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Muy bien, muchas gracias, mi hermana. Todo esto sabían de qué estaba hablando el Señor. ¿Pero por qué? Porque ellos estaban esperando. Esto sucede en agosto. Y el año de jubileo, si se declaraba en el año 50, se hacía en el mes de Tishri, que es abril. Y ellos, cuando el Señor se los dice, porque ellos estaban esperando, faltaban algunos años para que se hiciera el jubileo, el año agradable a Dios, cuando el Señor se los dice, ellos no lo pueden entender, porque el Señor les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren las promesas que están en la escritura y que ellos conocían. Volvamos otra vez, por favor, a Lucas. Versículo 18 del capítulo 4. Miren las promesas que ellos estaban esperando. Que eran las promesas que estaban dadas por el profeta Isaías. Y que el pueblo estaba anhelando y esperando. Miren, a ver si se identifica ustedes en alguna de estas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo que significaba que, para usted y para mí, si lo situamos en el contexto actual, no podemos estar pensando que la pobreza tiene que ser siempre el signo de nuestra vida. Yo no predico, ya me conocen ustedes, yo no predico evangelio de prosperidad. Yo lo que predico es que tengo un Dios proveedor, Jehová Jireh, que va a proveer para mis necesidades de la manera en que Él ha prometido que va a proveer. Y que como Él lo ha prometido y como esta promesa
era para los judíos de aquel tiempo y para mí de este tiempo y para ustedes que están escuchando, yo tengo la capacidad de echar mano de esa promesa. ¿Quién de ustedes va a decir que es una mala noticia que yo le diga a usted hoy que mañana va a ser menos pobre y el día siguiente menos pobre y que Dios va a suplir sus necesidades? No es una mala noticia, es una buena noticia. Pero mira otra cosa que estaba dada allí: sanar a los quebrantados de corazón. Esa es una promesa para nosotros hoy. Pero hay un truco en todo esto. Ahora veremos lo de la libertad. Que los judíos, para poder tener el año de jubileo, para poder tener este año en el cual todas las cosas estaban perdonadas, primero tenían que tener lo que ha leído nuestra hermana y que le hemos pasado por alto, que está en Levítico 25 otra vez, versículo 9, y lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Harás tocar fuertemente la trompeta del mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, el día del perdón. Lo que hemos escuchado algunas veces como el Yom Kippur. Nosotros no podemos tener todas las bendiciones que hay aquí en Isaías, que está en el capítulo 4, otra vez de Lucas, versículos 18 y 19. No podemos tener la libertad, no podemos tener el año agradable del Señor, no podemos ser sanados si nosotros primero no tenemos el año de la expiación en nuestra vida. Es rendir nuestra vida a Dios. Porque queremos los beneficios de todo, pero no queremos rendir nuestra vida a Dios, pero queremos cobrar el sueldo. No queremos ir a trabajar, pero queremos que el cheque, la nómina, llegue todos los meses al banco sin tener que poner esfuerzo de nosotros. Y aquí ustedes pueden ver conmigo, mis hermanos, que absolutamente y de una manera clara habla de dar libertad a los cautivos. Y muchos de nosotros somos cautivos de nuestros recuerdos, somos cautivos de nuestros pasados, somos cautivos de nuestros deseos, somos cautivos de nuestras ilusiones y no le damos al Señor cabida. ¿Por qué dice aquí libertad a los cautivos? Esto está en Gálatas capítulo 5 y ya voy terminando porque es tarde. Vaya por favor conmigo a Gálatas, o alguien lea Gálatas capítulo 5 versículo 1 y Gálatas capítulo 5 versículo 13. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Muy bien, escuchen esto. ¿Qué pasa porque nosotros no tenemos bendición en nuestra vida? ¿Qué pasa porque llenamos las iglesias y algunas veces saltamos de iglesia en iglesia, saltamos de teología en teología, nos vemos un montón de predicaciones en el YouTube y nuestra vida sigue estando en el mismo lugar? Nuestro dolor sigue estando en el mismo lugar. Seguimos siendo presos de la opresión, de la tristeza. Seguimos estando presos de la opresión, de las depresiones. ¿Por qué no avanzamos como personas si Dios dice en Juan 10:10 que hemos sido llamados a vivir una vida abundante porque Él ha venido a darnos vida y bien abundancia? Fue una cosa muy sencilla, mis hermanos. Lea de nuevo capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque una vez que nosotros hemos conocido a Dios, tendemos a volver hacia atrás. Y del versículo 5, del versículo 1 al versículo 13, en realidad está hablando de algo que con esto voy terminando. Acontecía en esa época en que Pablo le escribe a los Gálatas. Si usted era esclavo, y todos nosotros hemos sido esclavos de nuestro futuro, de nuestro pasado, de nuestros resentimientos, de nuestros pecados, de miles de cosas, vivimos una vida de opresión, vivimos una vida muchas veces de miedo, vivimos una vida donde no la sentimos abundante. Pues bueno, cuando usted era esclavo de alguna de estas cosas, cuando usted era esclavo, usted para poder libertarse, usted tenía que pagar la redención. Usted tenía un precio. Habían esclavos que valían un precio y habían esclavos que valían otro.
Usted tenía que ir y comprar su libertad. Pero usted no tenía dinero porque usted era esclavo. Y el esclavo no tiene dinero. Un esclavo no tiene nada, no tiene sino lo que le dan y ni siquiera le pertenece. Entonces, ¿qué hacían? Iban a cualquier templo donde hubiese un sacerdote y un dios. Y compraban la redención al dios. Iba y depositaba el dinero. Y el sacerdote emitía una carta. Un documento. Y ese documento tenía arriba libertad. La primera palabra que aparecía en ese documento era libertad. Y si usted tenía ese documento, usted no podía ser otra vez esclavo porque usted había sido comprado por un Dios. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Amén. Nosotros hemos sido comprados por Dios. ¿Y saben lo que hacemos nosotros? A pesar de conocer, como dice Romanos capítulo 6, versículo 14, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, seguimos viviendo presos de lo que nosotros somos, de nuestras depresiones, de nuestros sentimientos y de nuestros planes. Lea el versículo 13, mi hermana, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Dios nos llamó. A libertad ha sido llamado. El esclavo se situaba en la puerta del templo. Y el sacerdote de Dios le llamaba. Utilizaba un nombre, el nombre que tuviera, imagínense un nombre griego, Hipólito. Es un nombre griego, ese es mi nombre. Mi primer nombre es Hipólito. Decía, ¡Hipólito! Decía el sacerdote. Y venía por el centro del templo el esclavo y se colocaba aquí. Y el sacerdote en representación de ese Dios, le daba carta de libertad. Libertad, decía la carta. En realidad decía, por la libertad. Mientras tanto usted viviera y llevara esa carta, nadie le podía esclavizar. Y nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de libertad absoluta. Pero ¿saben lo que hacemos? Nos volvemos a meter nosotros mismos en la cárcel. Volvemos a caer en viejas maneras de pensar. Cuando todo lo que dice aquí, en el versículo 18, podemos tenerlo ahora porque Él está ungido, ha recibido la autoridad, ha recibido la capacidad de parte de Dios para abrir las puertas de la cárcel que nos tiene presos. Si yo fuera ahora a tratar de sacar a alguien de la cárcel de Pamplona, ¿usted cree que me dejaría? Pero si yo estuviera investido de la autoridad para con una llave abrir la puerta y decirle al preso, salga, ¿saldría o no? Jesucristo tiene la llave para cambiar nuestro estado. Olvídese de los manuales de autoayuda. En Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera es conocer profundamente a Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios, el que fue ungido, el que tiene toda autoridad para que usted pueda cambiar su vida. Estoy seguro que todos los que estamos aquí algún trauma tenemos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí algún miedo tenemos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí algún rencor tenemos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos algo que nos está oprimiendo. Y aquí la Escritura nos dice a poner en libertad a los oprimidos. El único que puede libertarle a usted completamente es Él. Juan 8:36. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eleuterio, completamente libres. Pero usted tiene que poner su parte. Usted tiene que poner su parte. Cuando el esclavo era llamado, el esclavo tenía dos opciones. O se quedaba allí y los pocos segundos del reloj, ¿saben el reloj de arena? Finalizaban y el esclavo no había llegado, o el esclavo venía por ese pasillo a toda leche, a toda velocidad, a toda mecha.
y recibía su carta de libertad. Requiere de usted una decisión. ¿Quiere vivir una vida verdaderamente abundante? ¿Quiere ser verdaderamente libre de sus miedos, de sus pecados, de todas aquellas cosas que tenemos en nuestro armario? Todos tenemos nuestro armario, ¿verdad? ¿Saben? Y venimos muchas veces a las congregaciones y dejamos nuestro verdadero yo en la casa. Hoy es el momento que usted no está aquí por casualidad. Yo no he preparado esta predicación por casualidad. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí algo tenemos que necesitamos ser libertados de alguna opresión, libertados de algún pecado, libertados de algún trauma, libertados de algo que no nos deja avanzar. Este es el momento. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener un minuto. Dios está llamando para que usted sea libre. La única libertad completa, irrevocable y duradera la da Jesús. Cuando era el día de expiación, todo el pueblo de Israel, dice la Escritura, afligía su alma. El capítulo 23 de Levítico nos dice, afligía su alma. Y cuando ya habían afligido su alma, podían ir al tiempo agradable, en el cual todas sus deudas eran perdonadas, todas sus hipotecas eran perdonadas, y si eran esclavos, eran libres. ¿Quiere usted ser libre? No tiene que confesar, yo no soy un cura, no tiene que confesar su pecado, no tiene que confesar su falta, no tiene que confesar su opresión a mí. Tome un minuto y confiéselo al Señor, y después iremos al tiempo de la Santa Cena. Amén. Vamos a tomar un minuto. Bendito Dios. En el nombre de Jesús venimos, Señor, delante de tu presencia para confesar nuestras faltas, para confesar, Señor, nuestra opresión, nuestro temor, todas aquellas cosas, Padre bendito, que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual, el miedo, Señor, la desconfianza, todo aquello, Padre, que impide que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida. Señor, escribe nuestros nombres como de seguro están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oro por cada uno de mis hermanos que está aquí hoy, Señor, que se ha puesto en pie y que de manera privada y personal ha ido a ti, Señor, para pedirte libertad. La única libertad que es permanente, la que no puede ser revocada, la que no puede ser quitada, la que no puede ser disminuida, porque es la única libertad verdadera, porque viene dada por el poder de aquel que es el único verdadero que puede libertar verdaderamente. Permite, Señor, que el conocimiento nuestro
de lo que tú eres, en la esencia de lo que tú eres, Señor, profundice cada día más, Señor. Oro para que los ojos, Señor, espirituales de cada uno de mis hermanos sean abiertos. Para que la realidad, Señor, de la Escritura, en la cual tú dices, Señor, que el pecado no se enseñoreará de nosotros, se haga verdad en la vida de mis hermanos, Señor. Oro por bendición espiritual y material de cada uno de ellos, Señor. Y pedimos, Padre de toda misericordia, que salgamos transformados, Señor, repletos y llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hemos orado. ¿Quién fue que lo repartió? Siempre
despedirnos de nuestra hermana, que la volveremos a ver en breve. Amén. Amén.